Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Pensamos Hablando. Hoy vamos a discutir algunas ideas del tercer capítulo, antecedentes históricos. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. El autor, desde una perspectiva histórica, presenta algunos antecedentes sobre la corrupción en el Perú. Sin ser muy exhaustivo, en mi opinión, hay una pequeña omisión importante para la discusión y la reflexión que deberíamos retomar y que ha sido motivo de muchos debates académicos y discusiones. Recuerden que en el anterior video, al final, mencionamos que el levantamiento de Túpac Amaru en el siglo XVIII fue abiertamente contra la corrupción de los corregidores. Podría considerarse como un antecedente claro de resistencia contra la corrupción en la etapa colonial. Sin embargo, aún no existe un consenso, por ejemplo, de si había corrupción en la etapa previa al encuentro entre eso que llamamos los dos mundos, el mundo andino y el mundo español. En otras palabras, ¿habían casos de corrupción durante el incanato? Bajo esta pregunta abierta, dejo esta pregunta abierta para que me des tu comentario y al final una opinión. Por ahora podemos señalar que a nivel del gobierno, uno de los primeros decretos que expresa una real voluntad de lucha política contra la corrupción lo encontramos en la ley dictada por Simón Bolívar el 12 de enero de 1824, en que se decretaba que todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos para arriba, la misma pena se extendía para los jueces que no cumplieran con aplicar el decreto. ¿Qué pena era? La pena capital. Imaginemos si este decreto estuviera hoy en día vigente. Probablemente aniquilaríamos a más de la mitad de nuestra clase política o nos quedaríamos sin jueces. Pero, como sabemos, la violencia genera más violencia. No queremos más violencia en un país cada vez más violento. Sin desmedro de algunas excepciones, obviamente, porque queremos pensar que si este decreto fuese realidad, todavía existe esa reserva moral de la cual hablaba González Prada, ¿no? Seguramente todavía tenemos buenos jueces y, salvo algunas excepciones, unos cuantos políticos, ¿no? Que hacen correctamente o ejercen correctamente su oficio, ¿no? Bueno, la mencionada ley, lamentablemente, la de Simón Bolívar, fue derogada unos meses después por una insuficiencia de las penas que contenía, ¿no? Posteriormente, el autor nos recuerda una cita de Flora Tristán, que en 1836 ella alzó su voz como intelectual, ¿no? Y hace una crítica contundente a la corrupción. Repasemos un fragmento sobre el particular. Abro comillas. He dicho, después de haberlo comprobado, que en el Perú la clase alta está profundamente corrompida y que su egoísmo la lleva al poder y sus otras pasiones a las tentativas más antisociales. He dicho también que el embrutecimiento del pueblo es extremo en todas las razas que lo componen. Definitivamente, si Flora Tristán resucitara el día de hoy, poco o nada habría cambiado en cuanto a su diagnóstico por el Perú. Sabemos que esta corrupción que se denuncia ya no distingue, por supuesto, de clases sociales, ni tampoco se concentra específicamente en las minorías, en esos grupos de poder minoritarios. Parece que es parte de la estructura del sistema político, porque quien llega al Estado considera al Estado como un botín para saquear todos los recursos públicos, olvidando que el legítimo soberano del poder, y vuelvo a repetirlo, es el pueblo. Y el pueblo obviamente debe exigir a esa clase política conducirse con ética, ¿no? Y consecuencia política. Otro episodio a destacar, y muy discutido en la historia sobre la corrupción en el Perú, es el caso que conocemos durante lo que se llamó la consolidación de la deuda interna. Esto durante la administración de Ramón Castilla y José Rufino Echenique. En este periodo se emitió una ley, ¿no? En 1847, cuyo fin, ¿no? Era retribuir una deuda a todos aquellos que hubiesen aportado en especie o dinero
para las guerras de independencia, en este caso la peruana. Sería reconocido esto por el Estado, ¿no? Abro comillas, todas las gentes que dieron a la causa de la patria dinero, ¿no? Forrajes, caballos, alimentos, cupos o erogaciones para la causa de esta independencia y también para las guerras y las revueltas habidas a partir de 1821, se pagarían con cargo a las rentas del guano. No era necesario tener documentos, bastaba la declaración jurada de testigos. En caso de duda, se favorecía al acreedor. En opinión del autor, él dice, me imagino que el festín fue increíble, ¿no?, para las personas que se anotaron, ¿no?, a cobrar estas deudas pendientes, ¿no?, entre comillas, ¿no? Bueno, luego Juan Manuel González Prada, haciendo alusión a las consecuencias de la guerra con Chile, acusando a los responsables de los fracasos nacionales, exclama que en el Perú la corrupción actúa en sentido inverso de lo acostumbrado. En las naciones más civilizadas subsiste un fondo primitivo de donde sube a la superficie los elementos de la barbarie. Pero entre nosotros existe una clase superior y en esa clase una costra donde bajan el asiento los gérmenes de todas las miserias. Por lo demás, pasando a una etapa más contemporánea, recordemos obviamente, podríamos mencionar más episodios de corrupción, ¿no?, en la historia del Perú, pero el que es más recordado también es el que estableció la dupla Montesinos-Fujimori, porque no solo institucionalizaron la corrupción, sino que además establecieron una forma particular de hacer política en que la impunidad fue campante. Al respecto, cito a Acuña Miñano, comenta que 180 años de presidencialismo como gobierno peruano han llevado a nuestro país a una interminable crisis moral y económica, terminando el año 2000 con una vergonzosa huida del propio presidente de la República y sus secuaces, cargando maletas repletas de gran parte de los robado al país, incluso con el cargo que se sospechaba que un ciudadano japonés introdució en el país había sido el presidente. Los últimos 10 años, a este tremendo farsante, algunos de sus seguidores lo comparaban con nuestros más preciados héroes. Casi 23 años después, sentimos el mismo malestar de sucesivos gobiernos que han incurrido en las mismas prácticas y que han dejado un saldo de desfalcos al erario público y, como diríamos, ya nadie cree en los políticos de siempre, ni en los nuevos rostros o los nuevos por conocer o los ya conocidos reciclados como outsider. Sin embargo, no es posible abdicar la cuestión política. Querámoslo o no, toda nuestra vida está imbuida en el campo político. Tenemos que tomar conciencia que es en este campo en donde se define qué y quiénes somos en nuestra vida cotidiana. Para culminar, te comparto los siguientes interrogantes, adicionados al primero que ya mencioné al inicio de este video. ¿Qué debemos cambiar dentro del sistema político para seguir combatiendo a la corrupción? ¿Qué otras alternativas tenemos frente a un mal o un fenómeno que continúa erosionando el tejido social? Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.